Recibimos un llamado y queremos anunciarlo, discípulos misioneros comprometidos con el amor. Y venimos desde lejos, desde todos los rincones, caminamos por Colombia, comprometidos con el amor. Somos iglesia, joven iglesia, que se levanta y que se renueva. Somos la prueba de un pueblo hermano. Querida familia del Minuto de Dios, querida familia de la Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis de Medellín, un saludo a todos muy especial, un abrazo fraterno. Hoy es viernes, el corazón lo sabe porque estamos aquí en tu programa que es Enredados para Evangelizar. Qué mejor manera de comenzar este mes de mayo en este primer viernes en el cual conmemoramos al Sagrado Corazón de Jesús, pidiéndole por nuestra patria Colombia que tanto lo necesita, que salva a Colombia y que nos salve de este momento histórico que estamos viviendo. Sean todos ustedes, queridos oyentes y queridos amigos que nos ven a través de la página de YouTube y también a través del Facebook Live de Pastoral Juvenil Arquidiócesis de Medellín. Bienvenidos a este programa Enredados para Evangelizar y que hoy, en esta noche, se enreden con cada uno de nosotros. Un saludo muy especial también para Cata, que se encuentra en el sur. Cata, ¿cómo estás en esta noche? Hola, Sebas. No, súper bien, súper contenta. Yo creo que este espacio siempre va a ser una bendición para todos nosotros, un espacio de aprendizaje, de hablar de temas súper importantes. Y bueno, yo creo que el tema que tenemos para hoy es justo para la coyuntura que estamos viviendo y definitivamente es eso, es poder compartir un tiempo entre hermanos compartir un tiempo también para Dios. Entonces, bueno, yo también quiero saludar a Dani. Dani, ¿cómo estás? Hola Cata, muy bien, gracias a Dios, por aquí con el corazón contento, el alma llena de alegría y de mucha energía para este maravilloso programa. Saludo a todas las personas que nos están escuchando y que nos están viendo a través de nuestra transmisión por Facebook Live y por YouTube. Y esta es la mesa de trabajo que nos va a acompañar durante el programa de hoy, desde nuestras casas, desde el lugar de donde estamos, de manera virtual. Y también hoy vamos a tener un tema súper especial y que aparte es un tema muy, muy providencial para esto que estamos viviendo hoy como país. Y es afrontar el miedo con fe, afrontar el miedo con fe. Que este tema que vamos a vivir hoy sea un espacio y un momento para reflexionar y para entender el gran sentido de la fe que cada uno de nosotros como católicos debemos de tener. Hoy también nos va a estar acompañando un invitado súper especial. Él es Nicolás Castaño Uribe, que es licenciado en educación religiosa. Así que Nico, bienvenido a este programa de Enredados para Evangelizar. Sebas, mi hermano, muchísimas gracias. De verdad que qué oportunidad tan bonita, todo un honor compartir este ratico con ustedes y de nuevo muchas gracias por la invitación y un saludito muy especial a todos los que estamos conectados pues en esta noche. Así es, Nico, y que hoy aprendamos mucho contigo, que hoy vivamos esta experiencia de la fe, de compartir como hermanos. No siendo más, vamos para nuestro encuentro, nuestra oración inicial, que es en vivo con Cristo. El Evangelio según San Marcos. Al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en la que ya estaba, y también otras barcas le acompañaban. En esto se desató una tormenta, con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar: calla, quieto. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después dijo Jesús a los discípulos:
¿Por qué tienen tanto miedo? Todavía no tienen fe. Pero ellos estaban llenos de miedo y se preguntaban unos a otros, ¿quién será este ¿quién será este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, yo creo que después de escuchar este texto, que me parece literalmente como una señal divina para ese momento que estamos atravesando como país y también a nivel mundial con la pandemia, este texto que nos renueva la fe y yo quiero puntualizar en dos frases que ahorita cuando lo estaba releyendo, pues para ese momento me parecieron muy importantes. La primera es, Maestro, no te importa que nos estemos hundiendo, y yo creo que es el clamor que muchas veces nosotros le hacemos a Dios, a Jesús, en medio de nuestro miedo, en medio de nuestra humanidad, de por qué me pasan estas cosas a mí, por qué estoy viviendo yo toda esta situación. Y es algo que definitivamente nos hace humanos, porque el miedo, ya lo hablaremos más adelante, nos hace humanos. Entonces, esto por un lado. Para la segunda y la más bonita, que a mí me reconforta y me llena de paz y de tranquilidad, y espero que ustedes también, en medio de todo esto que estamos viviendo como país, sabemos que esta situación que estamos atravesando no es para nada fácil, sabemos que es algo muy complicado, pero llega Jesús y nos dice, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Y yo creo que aquí está el punto de todo. Yo creo que aquí está el punto de partida para muchas cosas. Nosotros nos olvidamos de que definitivamente Jesús es el que comanda nuestra barca, que Jesús es el que comanda nuestra vida y que si nos dejamos guiar por Él y nos dejamos llevar por Él, definitivamente nuestro barco no tiene por qué hundirse. Entonces yo creo que debemos puntualizar sobre todo en eso, en por qué tenemos tanto miedo si nosotros somos católicos, si nosotros estamos en sus manos, porque todavía no tenemos tanta fe. Entonces, con estas dos palabras y con estas dos frases, quiero que todos cerremos los ojos en este momento y le pidamos al Señor que en medio de esta coyuntura, que en medio de la violencia que está viviendo el país, sabemos que son momentos difíciles, nos reconforten. Señor Jesús, hoy nos ponemos ante tus manos, nos ponemos ante tus pies para que seas tú quien comande nuestra vida, para que seas tú que en medio de esta tormenta que estamos atravesando y aunque te clamemos y te preguntemos el porqué de las cosas, nos renueves cada día la fe, nos renueves cada día la esperanza para que podamos seguir y para que este barco no se hunda, porque siempre que tú seas el capitán, nada malo nos va a pasar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a escuchar la siguiente canción, La Fe de María, para que allí entendamos cómo es de importante, a través de este ejemplo de esta gran mujer, tener fe en medio de las dificultades de la vida. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado, o dilatado el anuncio de tu ángel de amor? En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava, el trato perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duela las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, un sí sin medida. Dame
la fe, Señor, la fe de María, para renunciar así y entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas. A los pies del madero se quedó. Y hoy ella es nuestra reina y señor, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor. Y yo en tu amor quiero permanecer, postrado a tus pies. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin mentiras. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí, entregarte mi vida, oh mi vida. Que hoy sea esa nuestra petición, que hoy sea ese nuestro gran de pedir a Dios en esta noche y en esta jornada que vamos a vivir, en este programa, que nos dé la fe de María, para que podamos dar un sí sin medida. Qué bonito es entender que este tema tan providencial que nos ha regalado Dios en estos momentos tan difíciles que como país estamos viviendo, y es afrontar el miedo con fe, Eso es muy bonito y es en cierta manera reconfortante, porque nos llena a nosotros de paz, nos llena a nosotros de esperanza, porque en medio de toda la situación, de todo el caos, de todas las noticias que salen día tras día, hay por allá, en medio de toda la oscuridad y en medio de todas las tinieblas, y como lo leíamos en este estudio, en medio de todas las tormentas hay una luz, hay una calma, hay una serenidad, hay una tranquilidad, que es la fe. Por eso hoy vamos a vivir este espacio con Nicolás. Así que, Nico, vamos a preguntarte en un primer instante cómo y por qué nosotros como seres humanos tenemos miedo, y pues si es bueno el miedo y para qué sirve. Bueno, muy bien, arranquemos. Ahí me disculpan, no sé, esto es nuevo también para mí, este tema de la radio, y espero que me entiendan con claridad, que todo se escuche bien, para que sea bien entretenido, bien chévere, y bueno, pueda ser una oportunidad para descansar también, descansar en Dios, que es tan necesario, como lo decían ahorita en este tiempo como de tanto caos. Entonces, el tema del miedo siempre va a estar. ¿Por qué? Porque nos estamos enfrentando a un día a día con cambios constantes, a un exterior que no podemos controlar completamente.
porque es que esa es la vida. Tenemos una cantidad de situaciones a nuestro alrededor que se salen de control y ese es el día a día que debemos de estar viviendo. Fernando Savater lo decía, nosotros estamos a medio coser, es decir, todo lo tenemos que aprender. Como no tenemos una especialización concreta, como no tenemos algo sólido, siempre nos vamos a estar enfrentando con situaciones que nos pueden desbordar y nos pueden llenar de miedo, de esa sensación, de ese sentimiento de desconfianza, o simplemente se activan los mecanismos de defensa, porque ese también es el miedo, un mecanismo de defensa. Con el tema del miedo, yo lo pienso mucho cuando, por ejemplo, en la U pongo un tema de las exposiciones, para sacar una nota, una exposición, y uno se da cuenta que el miedo llega. Es que exponer no es fácil, exponer no es fácil, es una cosa compleja. Y cuando uno arranca a exponer, entonces puede que haya preparado muy bien el tema y de pronto arranca a olvidársele todo. O en ese susto uno se le va olvidando todo, empieza a sudar o empieza a babearse. Eh, o empieza a bailar, a mirar para todo lado y uno, qué susto, ¿no? Entonces, cuando terminamos las exposiciones, yo a los muchachos les aplaudo y les digo muy valientes, porque es que esto cuesta enfrentar ese miedo de salir a hablar en público, cuesta mucho. Es más, cuando me invitan a alguna institución o me invitan a algún grupo, a alguna comunidad, a uno le tiemblan las rodillas, le soy sincero. Cuando íbamos a arrancar ahorita la transmisión, me estaban temblando las rodillas. Pero creo que cuando no tenga ese temor, tengo que evaluar si verdaderamente estoy amando lo que estoy haciendo. Hoy en día estamos experimentando también mucho miedo con las carreras. Y este es un mensaje para los jóvenes, porque la virtualidad como que nos aporreó un poco, la dinámica que llevábamos de vida. Y cada uno, yo creo que en este tema de la virtualidad es importante que cada uno decida cómo la quiere vivir. Y lo digo porque nos llena de miedo, ¿sí? Nos llena de miedo también el tema del amor, el tema de los proyectos, de emprender, empresa, la enfermedad, con el tema de la pandemia, el futuro, qué va a pasar con el país como está tan caótico, la sociedad en general. También nos llena de miedo la soledad, también nos llena de miedo el encierro. ¿Por qué pongo estos escenarios? Porque es lo que estamos viviendo, así que el miedo siempre va a estar. Es algo que siempre va a estar ahí. El miedo a responder quién soy. Eso sí que asusta, ¿no? Ese terror cuando hacíamos el proyecto de vida en el colegio, ¿quién soy? Y el miedo también al cansancio mental en medio de tanto caos que estamos viviendo. Y no solo es ahora, hasta de niños. De niños nos asustábamos porque nos iba a salir el monstruo del closet. De niños nos asustábamos porque el profesor iba a entregar las notas a fin de periodo y uno sabía que de pronto no estaba bien, y nos asustamos también de niños cuando perdón, le caía a la casa de la vecina y tenía uno que salir corriendo lleno de miedo porque salía a estallar el balón a uno o a gritar, ¿no? Entonces sentir miedo es normal, lo mismo que dudar. Y con esto voy terminando la respuesta a la pregunta. Es normal sentir miedo, lo mismo que dudar también. No es malo dudar, no es malo dudar, no es malo tener fe. Es más, es importante, y más en este tiempo. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a que nos preguntemos verdaderamente en quién creemos, a que nos preguntemos verdaderamente cómo estamos siguiendo a Jesús y qué espacio está ocupando en nuestras vidas. Hay veces no todo es plano, no todo es plano, no todo puede ser como fabuloso, como especial. En ocasiones que nos atormenta el temor, esa es la oportunidad de replantear la manera en cómo estamos creyendo. Esperar un milagro también nos tensiona, esperar una respuesta por parte de Dios. Y eso nos llena de miedo, ¿será que sí va a ocurrir o no? El texto bíblico que leían ahorita decía, y la barca se empezó a hundir, se estaba hundiendo. Esos muchachos estaban llenos de miedo. Los discípulos estaban llenos de miedo, imagínense ese panorama. Y estaba ahí el Nazareno. Incluso sentimos miedo cuando nos vamos a acercar a Dios, a ver si Él sí nos va a dar el perdón que tanto anhelamos. Y se nos olvida que su amor es incondicional, que ese perdón siempre va a estar. Entonces creo que el miedo siempre va a estar en nuestras vidas.
Pero cuando entendemos que ese miedo va a estar allí, lo podemos convertir eh, en ese espacio para que Dios se vuelva más real en lo que somos y en lo que hacemos. Eso que dices, lo último me parece muy importante, Nico, sobre todo porque pues en el camino de la fe siempre van a haber miedos, ¿cierto? Tú lo mencionabas hace un segundo, pero cómo el miedo puede ayudarnos, por ejemplo, a revivir nuestra fe, ¿cierto? Desde los miedos podemos alimentar la fe que día a día tenemos. Claro, eh, es fundamental. Yo creo que ese miedo va a ser fundamental y no lo podemos eliminar de lo que somos. Siempre va a estar allí y nos va a motivar a entender que todo lo que pasa a nuestro alrededor, hay veces nos va a desbordar, ¿sí? Porque hay un cierto fatalismo, hay un cierto caos, dolor, guerra, sufrimiento, enfermedad, hambre, y no solo en la sociedad, también en la familia. Entonces, ese miedo siempre va a estar en lo que hacemos. Y no solo en la familia, sino también en lo personal. El tema de mirarnos incluso al espejo. Nos da miedo con lo que nos vamos a encontrar. Y comenzamos incluso a generar un rechazo. Entonces, miren que el tema del miedo va más allá incluso de algo que nosotros, digamos que no lo podemos asociar a la fe, sino que el miedo siempre va a estar allí. Y la fe nos va a ayudar a afrontar esos momentos de miedo, porque la fe, más allá de ver la grandeza de Dios y de entregarnos a Dios con toda la pasión, la fe nos ayuda a construir lo humano, es decir, a construirnos a nosotros mismos. No se trata simplemente de creer y no es simplemente un tema de triunfalismo, porque la fe siempre lo hemos asociado como a la grandeza, al triunfo. Tenga fe, mi hijo, hágale, tenga fe, crea. Eso incluso hasta se nos ha vuelto como un mercado, ¿cierto? Fe barata, llévela, llévela, fe, por allí, por allí, por allí. Todo fe, 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 fe. Pero la fe también necesita proceso, la fe también necesita entendimiento, la fe también necesita desacomodo. Porque una vez que yo entienda lo que la fe significa y pueda hacer en mi vida, puedo afrontar los miedos que también son reales para mi vida. La fe es camino. Jesús, que es nuestro objeto de fe, se la pasó caminando. Y eso lo único que nos debe llevar es a confirmar que efectivamente la fe es proceso, la fe es camino, la fe es construcción de nuestro mundo interior. Y la fe me va a llevar a mí a construir una historia llena de color frente a ese miedo que muchas veces todo lo pone gris. Por eso es tan importante que la fe, desde la realidad de lo que somos, se convierta para nosotros en nuestra base y sustento y podamos enfrentar ese miedo que siempre va a estar también. Bueno, yo creo que realmente hay como muchas cosas porque eso a uno lo reta, ¿cierto? Yo creo que lo reta demasiado por el hecho de que a nosotros siempre nos han dicho, si uno tiene fe, pues ¿por qué tener miedo, cierto? O si Dios está contigo, pues entonces no entiendo por qué tienes miedo, por qué te da susto, pero realmente como tú lo dices, todo eso alimenta la fe, ¿cierto? Yo quisiera también preguntarte, entonces, obviamente la idea no es vivir con miedo, ¿cierto? La idea no es que todo en nuestra vida esté basado en el miedo. ¿Qué acciones tú nos propones, Nico, que de pronto podamos hacer para dejar un poco ese miedo de lado, también como desde la fe? Pero muy bien, creo que hay varios punticos. El primero de ellos, por ejemplo, es un tema de la oración constante. Eso no puede faltar, ¿sí? La oración nos va a ayudar a mantener ese proceso de fe vivo, pero una oración natural, que no dependamos únicamente del templo, que no dependamos únicamente de un ministro, sino que sea una oración que nace del corazón. Y eso va a ser clave. Y cuando nosotros tenemos esa disciplina de oración, pues la fe se mantiene firme para enfrentar esos miedos. También escribir. Esto incluso es muy terapéutico,
pero cuando uno hace ese ejercicio de escribir lo que pasa, nuestro día a día, la vida, lo que nos toca enfrentar, eso también va a ser clave para mantener un cierto control. También el tema de recordar nuestros triunfos. Hay veces como que el fatalismo nos llega tan profundamente que se nos olvida todas las victorias que nosotros hemos logrado conseguir. El hecho de que estemos jóvenes no significa que no tengamos historia por contar. Tenemos muchas historias, momentos que nos ha tocado pasar muy difíciles y que lo hemos logrado pasar, que hemos avanzado. Así que en esos momentos donde el miedo parece azotar como nunca antes, la fe también se tiene que fortalecer de esos momentos de victoria para que entendamos que ese momento también lo puedo pasar, que se puede seguir. Y recordar, y esto es fundamental, que Dios está también en el miedo. Eso se nos olvida. ¿Por qué? Porque nos vamos como a lo obvio. ¿Qué es lo obvio? Que Dios está en las cosas buenas. Pero, y entonces se nos olvida también el reino al revés. Se nos olvida el tema de las bienaventuranzas. Se nos olvida que Jesús también sintió miedo. ¿Yo por qué sigo a Jesús y le pido a Jesús en mi desierto? Porque Él estuvo en un desierto. Él me entiende en mi situación. ¿Yo por qué le pido a Jesús en mi miedo? Porque Él también sintió el miedo. Él sabe eso. Antes de terminar en la cruz, dice que le pide a Dios, Padre, si es posible, aparta de mí esto que voy a vivir. Eso es temor. Eso es miedo. Jesús lo sintió. Entonces yo puedo sentirme confiado de que Jesús también está en el miedo. Ahí está Él. Él está en el caos, en el desierto, y Él me va a fortalecer. Él me va a llenar de esa paz, de esa fuerza para que yo pueda avanzar y yo pueda, ese momento de miedo, lo pueda pasar de la mejor manera. Muchas gracias, Nico. Ahí quiero decir algo y es devolverme un poquito a lo que mencionabas ahorita. Y es también ese miedo, tú dijiste algo muy importante, como mecanismo de defensa. Si bien, bueno, aquí quiero hablarlo un poquito desde la psicología, porque también el programa tiene, pues como siempre, esa opinión también desde esa parte psicológica. Quiero también mencionar ese miedo como esa emoción que está ahí, como esa emoción primaria, como esa segregación de sustancia química que también pasa en el cerebro. Eso es el miedo, ¿cierto? El miedo está siempre que estamos ante una situación que nos genera precisamente eso, nuestra amígdala que está ubicada por acá en la mitadcita de la cabeza va generando el cerebro, va generando que nuestro cerebro segregue precisamente eso y sintamos miedo. Ahí quiero relacionarlo un poquito con esa pregunta que hacía Cata y son qué acciones podríamos hacer para no sentir miedo. Bueno, realmente Nicolás lo decía ahorita, es una respuesta, un mecanismo de defensa, por decirlo así, para alertarnos y decir, venga, es que algo no está bien, venga, hay que prestar atención a esto, es una segregación de sustancia química también, eso es una reacción biológica que siente el cuerpo, y conectándolo con eso último que decías, que tan bonito, cuando decías, es que Jesús sintió miedo, claro, es que Él vino aquí también como hombre, y sintió todo eso que nosotros en nuestra humanidad sentimos. Entonces, como cada vez que conocemos más y nos acercamos más a la historia de Jesús, lo vemos más humano y más cercano y más realmente a nuestro lado, no como ese Dios por allá lejos que realmente está solo para mirarnos y buscar. Y ahí con esas acciones, pues bueno, muchas. Cuando yo conozco desde lo biológico, que es un proceso biológico, cuando conozco que lo utilizo como un mecanismo de defensa, cuando lo vuelvo algo tan humano que sé que hasta Jesús lo vivió, pues más fácil voy a encontrar herramientas y recursos para decir, bueno, entonces, ¿qué acciones voy a empezar a tomar? No es simplemente sentir este miedo o sentir esta preocupación y dejarla ahí, sino qué más puedo hacer y adelantarme a eso que pueda suceder. Entonces ahí qué bonito todo eso que nos has dicho durante el programa. Y también entonces quiero hacerte la siguiente pregunta, también relacionada desde esa parte de fe. ¿Cómo ese miedo afecta nuestra vida y nuestra vida desde la fe? Bueno, esta pregunta a mí me parece muy interesante, porque en realidad hay dos preguntas, ¿cierto? ¿Cómo afecta el miedo nuestra vida y nuestra vida de fe? Nosotros como cristianos católicos, es fundamental que lo religioso no lo desvinculemos
de nuestras acciones cotidianas. Yo creo que ahí siempre hay como una dificultad, y por eso muchas veces se nos dificulta ver que Dios actúe en el miedo, ¿sí? Es decir, es como si yo definiera Nicolás cuando estoy en el grupo, en un grupo juvenil o en este grupo en este momento, cuando estoy en Eucaristía, Nicolás cuando estoy orando. Pero Nicolás cuando estoy con mis amigos, otro Nicolás, Nicolás cuando... No, porque es que en realidad Dios acontece en todo lo que somos. Dios acontece en todo lo que somos. Nuestra vida no se puede dividir en, ve, yo veo por acá la vida y por acá la vida de fe. ¿Sí? Entonces, por eso es que en ocasiones se nos dificulta reconocer que Dios está actuando en todo lo que somos. El miedo, claro, nos frena, nos apaga o nos acomoda, porque tenemos esas dos opciones, ¿cierto? Nos puede frenar completamente, nos puede apagar o nos puede acomodar. Es que yo no quiero salir a enfrentar la vida porque qué miedo. Yo no quiero salir a asumir responsabilidades porque qué miedo. Qué pereza el estrés, qué pereza el fracaso, porque eso puede pasar. Cuando nos da por asumir la vida y cuando salimos a arriesgarnos, a pesar del miedo que podamos sentir, porque claro, asusta, nos vamos a equivocar, es lo más normal. Pero hay veces, no, mejor quedémonos así, porque, qué pereza lo que viene, ¿no? Entonces ese miedo nos puede llevar o a frenarnos o nos puede llevar a tener una vida cómoda y tranquila, sencilla, sí, sin mucho que enfrentar. Y el miedo también nos lleva a pensar muchas veces que Dios nos abandonó, pero creo que eso se da cuando se hacen esas diferencias. Es que mi vida está por acá y Dios no está en el partido de fútbol, y Dios no está cuando estoy con mis amigos, y Dios no está cuando me estoy viendo una telenovela, y Dios está ahí también. Por ahí dicen que la felicidad está al otro lado del miedo. Y yo pienso en eso y pienso en José, por ejemplo. Si nosotros nos ponemos a pensar un poco en la vida de José, a ese hombre le tocó muy duro. Qué susto tener uno que salir corriendo porque van a matar al pequeñito, ¿no? Entonces José arranca con María y con Jesús a proteger su vida. Hay que cuidarlos y se va para Egipto. Entonces, peor todavía, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una historia de esclavitud, una historia de los antepasados. Entonces es complejo, pero no se paraliza. José tiene que seguir para enfrentar ese miedo, porque si no estaba en riesgo la vida de su pequeño, estaba en riesgo la vida de su amada. A él le toca seguir y luego de estar batallando con todo lo que se encuentra en Egipto, de buscar dónde puede dormir, de buscar cómo comer, de mantenerse en el tiempo, vuelve y arranca otra vez la travesía para poder llegar y que la vida de Jesús se pudiera desarrollar de la mejor manera, ¿no? Entonces, creo que cada uno de los personajes bíblicos y el mismo Jesús todos los días nos invita a que más allá de ese miedo que se sienta de la vida, es que la enfrentemos y que no hagamos divisiones, porque Dios está en todo lo que hacemos. Si nos da miedo asumir la vida, de tener responsabilidades, al final no vamos a terminar de construir la historia que tanto queremos. Porque cuando nosotros nos metemos en este mundo de fe, siempre tenemos como una meta creer de esta manera. Pero si nos da temor asumir las responsabilidades de la vida, ¿cómo vamos a asumir la creencia que tanto anhelamos? Y eso solamente está una decisión. La decisión de yo decir es que quiero creer de esta manera y me cueste lo que me cueste, sienta el miedo que sienta, pues yo lo voy a enfrentar y voy a alcanzar esa manera como quiero creer, ¿sí? Como les decía ahorita, nosotros hablamos mucho de fe, confíe, tenga fe, crea. Ahorita me pueden analizar los chats con Sebas y hermanito, que Dios lo bendiga, hermanito, todo lo asociamos a ese tema de fe, todo. Pero entonces también se puede dar el caso, ¿no? Hablando de la vida y de la vida de fe, ¿cierto? También se puede dar el caso que nos acercamos a Dios, pero Dios parece engrasado. ¿Cómo así? Claro, nos vamos acercando, tratando de coger a Dios para que nos ayude y de pronto nos vamos a ir resbalando, porque también pasa.
Y claro que tenemos fe y estamos haciendo oración y estamos en la Eucaristía y estamos en el Santísimo y claro que lo hacemos. Pero es que resulta que muchas veces la fe y el proceso de vida es único y no lo podemos medir todo a cómo el otro siente. Y yo tampoco puedo comparar mi fe a cómo siente el otro o vive el otro la fe. Es más, la fe yo no la puedo enseñar. No hay una cátedra de fe. A ver, ve, yo te ayudo a que tengas mucha fe. No, yo sí puedo inspirar a la fe de otra persona, que otra persona a través de mi fe vea cosas muy bonitas y se anime a creer, pero cada uno vive un proceso de fe. Cada uno vive un proceso de fe y hay que entender que muchas veces enfrentar esos miedos que la vida trae va a costar un poco más. A algunos le va a costar un poco más que a otros, pero es normal, hay que afrontarlo. Son los procesos de fe común y corrientes que todos vivimos porque cada uno es único. Eh, yo me confronto mucho también cuando, cuando quiero ver a Dios más real, ¿sí? Cuando quiero ver a Dios más real en mi vida y de pronto no encuentro como qué más hacer. Y uno se puede sentir quizá como un poco solo, abandonado de este proceso. Pero aparece Dios que nos recuerda que es normal sentirnos así, como en esas crisis, en ese caos. Y siempre lo vamos a tener, es que en la vida siempre hay patas cojeando. Y esas patas cojeando nos tienen que llevar todos los días a encontrar a Dios también en esa crisis, en ese caos, en esas patas que cojean. Porque va a ser la única manera en que nuestra fe se fortalezca. El miedo en nuestra vida de fe nos va a llevar a vivir una fe muchas veces a medias con Dios, si no nos atrevemos a sentirlo completamente en ese caos y en ese miedo. Y es fundamental, porque en todo lo podemos encontrar a Él, pero es importante que ese proceso de vida interior se dé para que verdaderamente allí lo podamos ver y lo reconozcamos. Nico, mira, hay algo muy importante y muy esencial que nosotros como humanidad, como seres humanos, hemos vivido a lo largo de nuestra historia. Todo lo que hemos vivido como pueblo colombiano también, digamos, en cierta manera, porque todos tenemos nuestra historia. Hemos pasado por periodos, momentos gloriosos y momentos en los que lastimosamente nos hemos llenado de violencia, nos hemos llenado de guerra. Este es un tiempo que estamos viviendo que seguramente va a ser histórico en el proceso del país como Colombia. Y nosotros como colombianos y como pueblo católico también, y como jóvenes católicos, sentimos miedo también. Y es normal sentir este miedo que como pueblo colombiano estamos viviendo. El miedo a que de pronto salgamos a protestar o que salgamos a defender nuestros derechos y que nos maten, ¿cierto? Tenemos de pronto algunos miedos, algunas cosas que de pronto a nosotros nos hacen sentir muy flaqueados. Por eso, desde tu perspectiva, desde tu punto de vista, ¿cómo nos puedes ayudar a entender ahí que nuestra historia de vida, todo lo que hemos vivido desde nosotros como seres humanos, cómo se ha marcado también, digamos, en cierta manera, un poco la violencia y cómo eso nos afecta a nosotros con ese miedo tan terrorífico, que ni siquiera somos capaces de salir a la calle, no tenemos fuerza, no tenemos impulso, sino que nos dejamos llenar de ese miedo? Claro, ¿no? Y para acabar de ajustar pandemia y todo, es que como que todo se junta de veces, ¿cierto? Y al caído caerle. Si uno se pone a analizar un poco la vida, uno se da cuenta que como que no hay plenitud, como que a veces no hay plenitud, no hay paz completa, ¿no? Y en la historia nos encontramos con momentos muy caóticos. Cuando uno arranca a leer un poco
lo que la humanidad le ha tocado pasar, lo que ha enfrentado, pues uno se puede llenar también como de una cierta valentía, porque alguien más lo vivió. Y eso nos puede motivar pues a que nosotros también lo sigamos viviendo y que lo podemos enfrentar, que lo podemos enfrentar. Yo estoy prendiendo mucho las noticias estos días, prendo el televisor, lo enciendo, veo las noticias y me doy cuenta de una pasión, de unas ganas, que eso somos como humanidad, ¿sí? Esos gritos de victoria, de entrega, y también cuando estamos en los momentos de oración, miren los momentos de oración y uno se entrega con el corazón y uno lo da todo, ¿no? Y uno cae. Y le pide a Dios que lo transforme a uno, que lo cambie. Eso es muy de nosotros, esa pasión que le ponemos a todo lo que hacemos. Eso es muy de nosotros. Eh, y eso nos debe llevar todos los días a ser más consciente de nuestras acciones. Porque así como lo decía yo ahorita, la fe, mi fe puede inspirar a otro a sentir fe. También mi llamado para enfrentar el miedo y para seguir marcando la historia va a ser clave para que otra persona pueda ver en mí un motivo y esa persona pueda seguir. Eso va a ser clave. Entonces, lo que estamos viviendo nos tiene que confrontar a cada uno interiormente. Primero. Salir a reclamar por todo el país, primero tiene que ser un reclamo interior que yo hago por mí, para que eso me vaya dando herramientas y yo pueda seguir construyendo la historia. Y tiene que ser un reclamo que yo también hago por mi familia, por más diferencias que tenga hoy en día la familia, porque la familia hoy en día es diversa. Si nosotros nos ponemos a ver, ya la familia es el abuelo, la familia es el tío, la familia es el hermano nomás. Es diversa, pero esa es familia, esa es familia. No solamente podemos limitar a la familia como papá, mamá, hijos. No es que ya la familia hoy tiene otra realidad. Pero esa familia hay que construirla y hay que mantenerla. Entonces, si nosotros somos conscientes que nuestra familia nos necesita, que nosotros mismos necesitamos ser conscientes de nuestro mundo interior, claro, podemos salir a construir historia, a pedir que la historia se siga marcando desde nuestras acciones y desde los gritos que tenemos y los gritos que estamos dando, pidiendo justicia, pidiendo paz, pidiendo que la vida sea primero. Albert Noland, que es un sacerdote, ese hombre escribe maravilloso. Tiene dos libritos muy chéveres, se los recomiendo. Uno de ellos se llama ¿Quién es este hombre? Eso incluso sirve para chiste, no el de Pasión de Gavilanes, sino el que escribe él. Y Jesús hoy. Jesús hoy. Ese libro de Jesús hoy habla acerca de la mística. Y la mística nosotros la asociamos también a este tema de fe. Y la mística la asociamos como aquello sobrenatural. Pero resulta, pasa y acontece que la mística es tomar en serio a Dios. Tomar en serio a Dios. Y si yo tomo en serio a Dios, eso significa que también tengo que tomar en serio lo que soy. Lo que soy. Y eso me va a llevar a mí a ser consciente de que el país me necesita, pero desde mis acciones personales y desde mis acciones como familia. De esa manera, únicamente de esa manera, yo puedo decir sí, como decía la canción, un sí sin medidas. Pero si no lo hago así, si no soy consciente, sino que quiero llegar como a lo que creo que es obvio. Miren que hoy en día todo es muy superficial, que incluso la fe también parece que ha llegado como a un punto de superficialidad, como que no hay proceso. El hecho de que uno lleve muchos años en la iglesia no significa que la sombra va a empezar a sanar a todo el mundo, que nuestra sombra va a empezar a sanar a todo el mundo. El hecho de que uno lleve muchos años en la iglesia no significa que la fe es perfecta. No significa eso. Pero este tema de la fe sí me puede mover a mí a ser serio en lo que estoy haciendo, a tomar mi vida y que mi vida se convierta en un mensaje para el mundo, desde mis pequeñas acciones, pero que se convierta en un mensaje para el mundo.
que se convierta en un compromiso que va a ser un cambio. Y eso no es lo obvio. El milagro, Seba sabe que a mí me gusta mucho el milagro del ciego Bartimeo, me encanta ese milagro, es fabuloso. ¿Por qué? Porque está este hombre cieguito que quiere llamar a Jesús y quiere hablar con Jesús. Ese es el grito, ese es el texto. Y empieza Jesús y ese bullicio y la gente, chito, no lo van a escuchar, chito. Y él sigue, Jesús, hijo de David. Y entonces Jesús lo escucha, particular lo escucha, lo manda a llamar. ¿Y qué es lo obvio? Pues que le dé vista. Pero no. Jesús no llega a eso obvio. Jesús le dice, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? No es lo obvio. Es eso interior, ven. Eso que nos mueve a cada uno y que solo lo conocemos nosotros. Y si nos preocupamos por eso, que cada uno conoce nuestro mundo. Y entendemos que Jesús todos los días nos dice, es que es ahí. ¿Y qué quieres que haga por ti ahí en tu interior? El eco que vamos a generar a nuestro alrededor lo va a cambiar todo y la historia la vamos a partir como Jesús lo hizo, siendo esa nueva versión de Él. Bueno, yo creo que ahorita hemos tocado un tema que es muy importante y es todo lo que estamos viviendo en este momento, ¿cierto? Pero nosotros, las personas que estamos conectadas acá y que nos están viendo por las diferentes redes, no somos los únicos que tenemos miedo, ¿cierto? Tú lo mencionabas ahorita, Nico, tenemos una familia, tenemos a nuestros seres que nos rodean. ¿Cómo inspirar en este momento de tanto caos como un poquito de paz y de dejar ese miedo de lado a nuestros familiares y a las personas que nos rodean? Esa pregunta es muy interesante, porque yo pienso mucho en mi familia, con las personas con las que vivo. Primero, por el tema de la pandemia, qué caos el que estamos viviendo, y eso lo va descontrolando a uno, ¿cierto? En las casas, el Día de la Madre se dice que es uno de los días más violentos del año, y muchas veces en la casa lo único que vuela son chanclazos para todo lado, a toda hora. Y uno piensa mucho, bueno, ¿y cómo hacer? ¿Cómo llevar un poco de fe, de esperanza, de calma a los hogares que tanto nos necesitan? ¿Sí? Claro, la calle también necesita paz, la sociedad necesita paz, la casa también necesita paz. Y vuelvo y lo repito, nuestras vidas también necesitan paz. ¿Qué pasó el año pasado, 2020? Todos estábamos esperando Año Nuevo, ahí con Rodolfo Aicardi, Buñuelo y Natillita, 2019 al 2020, y todo el mundo contento porque qué año tan bonito, 2020. No, y uno lo veía por allá en las foticos que ponían 2020 en las gafas, 2020 daba perfecto, 2020 hasta en inglés y todo. Y eso todo chévere, todo espectacular ese 2020. Pero llegó una pandemia y nos desnudó. Llegó la pandemia y nos comenzó a derribar. Este tiempo ha sido un caos por todo lo mental que se está viendo también. Por un tema de ansiedad, de depresión, de obsesiones, de estrés, de tensión. Como que nos cogió sin estar preparados. Y tan raro, porque se supone que nos acercamos a Jesús, nos enamoramos de Él y debemos de estar preparados para lo que venga. Y entonces, ¿cómo darnos calma? ¿Cómo sentir paz en medio de este mar turbulento que parece no tener fin, no calmarse? Porque parece que nosotros estamos viviendo esa película, que estamos como los discípulos ahí en la barca y le pedimos a Jesús, viejito, Jesús, por favor, nos vamos a ahogar. ¿Y usted qué está haciendo? Porque no lo vemos en nuestras vidas. Y yo me imagino ese pasaje, y acá viene lo que creo que es importante para nuestra familia, la calma con la que Jesús calma la tormenta. Yo en el texto no veo que Jesús salió y gritó, y cálmate en mi nombre. Enmudece y calla, o silencio, calma. Eso a veces nos falta en la casa. La calma para hablar, porque es que nuestras palabras también son muy violentas. Yo me he dado cuenta que los paisas
No es que hablen así o todo paisa, pues como salen los memes, sino que los paisas somos muy bruscos para hablar, también muy bruscos. Y eso altera. Si estamos conversando en casa, la calma debe ser fundamental. Eso debe ser clave. Esa calma que Él nos da y entender que Jesús no cambia. Así el turbulento mar nos quiera tumbar, hay una roca en medio del mar que es Jesús y esa roca no se mueve. Esa roca no se mueve. Tengo otra frasecita de José Ramón. Él es profesor de una universidad católica en España, en Madrid, y tiene un libro muy bonito que se llama Cristología para empezar. Y él dice así, esta frase es fabulosa: Dios no nos salva cuando nos estamos ahogando, haciéndonos caminar sobre el agua, sino que nos salva dándonos fuerzas desde dentro para nadar, para nadar. No es caminar sobre el agua, recuerden que no es tampoco ese hecho asombroso, porque la fe no es ese hecho asombroso, la fe es ese proceso interior que cada uno vive, y es esa fuerza que la vamos a traducir como voluntad de querer tener paz como familia, de querer tener paz mirándonos al espejo, de querer tener paz como sociedad. Entonces, claro, eh, esa calma que eso nos da, pero también esa voluntad de quererlo hacer y de recibirlo. Nico, yo creo que todos en este programa estamos como ahí súper atentos, estamos ahí, no, mejor dicho, muy felices con todo eso que nos estás contando, que de verdad nos cayó, digamos, justo en el momento preciso, con toda esa situación que estamos viviendo. Hemos tocado ya todo ese tema también, la fe, todo lo que estamos viviendo aquí en Colombia, la pandemia también. El tiempo en radio es muy corto, desafortunadamente. Cuando decimos eso, yo creo que el corazón se nos parte, pero bueno, quiero ahí hacerte esa última pregunta, y es cómo ese miedo puede también ayudarnos a vivir la fe. Bueno, muchas veces los momentos más oscuros de la vida son los que más luz nos dan. Y esto es teología de punta. Esto es teología de punta. Yo cuando estoy en clase les digo a los muchachos, esto vale millones de dólares, pero se los voy a dar a ustedes porque me caen bien. Listo. Jesús se manifiesta desde la debilidad. Desde la debilidad. Si nosotros lo vemos, su fragilidad. Es más, las personas se asombraban, que las personas que rodearon a Jesús, de ver a un Dios frágil. Y por eso les costaba tanto comprender eso. Un Dios frágil, compasivo, amoroso, vulnerable, porque los dioses de la antigüedad eran dioses bruscos, bravos. Pero este Dios es sencillo, ¿sí? Y Él desde esa debilidad se manifiesta. Entonces, creo que esos momentos de oscuridad, esos momentos de miedo que vivimos, son claves para avanzar, para crecer. Si nosotros esos momentos de caos también los vemos como una oportunidad de seguir recogiendo grandes cosas de la vida para contar grandes historias, lo vamos a poder pasar de la mejor manera y nuestra fe cada vez se va a fortalecer más. Esa debilidad de Jesús a mí me lleva a reconocerlo, a mí me lleva a verlo cerquita. Esa debilidad de Jesús a mí me lleva a verlo ahí en mi vida, que yo también me puedo hacer como Él y lo puedo sentir. Y sé que Él me va a acompañar, ¿no? Entonces, para cerrar ya esta pregunta, ese Jesús que nos regala todo lo que tenemos, que es la creación, que es el verbo, que es todo a nuestro alrededor, también está ahí en lo que no entendemos, también está ahí en nuestras crisis como jóvenes, también está ahí
para decirnos que ahí en el dolor, en el caos, en el sufrimiento, en el miedo, la fe nos puede mantener, porque Él está ahí en ese miedo y nos va a ayudar, y nos va a ayudar a pasar esta historia, y nos va a ayudar a tener esa fortaleza para enfrentar el día a día, sin tener miedo al futuro. Es que no sabemos qué va a pasar mañana, y ya lo hemos visto, ¿no? De la noche a la mañana como que la vida nos cambia, no sabemos qué va a pasar mañana, pero sí sabemos que Dios, Jesús va a estar ahí, recordándonos una vez más que Él se hizo igualito a nosotros para que nosotros entendamos que la vida se puede y que nuestra fe se fortalece desde la debilidad. Nico, agradecerte de manera muy especial por haber regalado este espacio para cada uno de nosotros. De verdad que todas las palabras que dijiste, todo este tema del miedo para afrontarlo con la fe. Así que eternamente agradecidos contigo, Nico, y que por aquí le seguimos esperando en esta tu casa de Enredados para evangelizar. Mi hermano, muchas gracias. De verdad que qué espacio tan bonito, tan acogedor. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a Cata, a Dani. No las conozco personalmente, pero bueno, espero que en algún momento nos podamos encontrar. Y muchas gracias de nuevo. Ya saben que como familia, como hermanos, pues seguimos en oración y todos junticos. Seguro vamos a pasar este momento adelante. Así es, Nico, claro que sí. Cata y Dani, ¿cuál es su mensaje final para terminar el programa? Yo creo que es muy claro y agradezco mucho a Nico. De verdad, a mí este programa me salió como anillo al dedo. Yo siento que Dios me lo mandó como, o sea, lo estabas necesitando, ahí está. Entonces, el mensaje definitivamente es que en el caos, en el miedo, siempre está Jesús. Que no nos olvidemos de que Él es el único que gobierna nuestra barca y mientras estemos ahí con Él, nada malo nos puede pasar. Chicos, a mí realmente ese programa me deja el corazón muy contento. Nico, qué gran invitado, todo lo que nos contó, nos habló durante el programa. Creo que no solo nos sirve a nosotros, sino obviamente a todos los jóvenes y esas familias que nos están escuchando y que en esta cuarentena se sintonizan con nosotros a través de nuestras plataformas. Lo que más, digamos, me llamó la atención del programa y es esa cercanía a Dios y ver a ese Jesús tan humano como nosotros, ese Jesús desde el miedo, ese Jesús que enseña también a través de ese miedo y ese Jesús que también llama a la calma y de la forma en cómo lo hace en medio de las adversidades. Entonces, con el corazón completamente contento. Claro que sí, muchísimas gracias a las chicas superpoderosas, a Cata y Dani por acompañarnos en esta noche, a Nicolás, el invitado de esta noche, por estas palabras que nos ha regalado. Y familia, miren, no es casualidad que la palabra felicidad comience por fe. Miren, definitivamente nuestra verdadera alegría, nuestro verdadero sentido de la existencia está en Dios, está en creer en Él y está de poner toda nuestra fe y nuestra confianza en Él. Por eso esa es la invitación de esta noche, a que en medio de este caos, en medio de esta crisis que estamos viviendo, le pongamos esas dos letricas, fe, le pongamos fe y esperanza. Invitarlos a cada uno de ustedes, queridos jóvenes, y a ustedes también, queridos oyentes de la emisora Minuto de Dios, para que en menos de 7 horitas nos conectemos a través del canal de YouTube de la Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis de Medellín a un sacrificio por amor, a las 3 de la mañana, para que juntos oremos por nuestro país y para que el Señor traiga la paz y la reconciliación a nuestras vidas. Entonces recuerden, 3 de la mañana, sacrificio del amor por las redes de la Pastoral Juvenil de Medellín. Y a todos ustedes, muchas gracias por estar. Y nos vemos dentro de 8 días en este su programa que se llama Enredados. Para evangelizar. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo. Con el amor. Eso es territorio de misioneros y en la sangre llevamos ser mensajeros con